Buen día, somos el grupo 62 y les vamos a presentar el laboratorio número 1 de fisiología celular. En este momento mis compañeros les explicarán los experimentos. En el experimento 1 nos habla sobre los factores que influyen en la difusión. En este caso vamos a hablar del factor de temperatura. Para realizar este experimento se necesitan dos vasos al mismo nivel de agua. La diferencia es que en el primero vamos a tener agua a temperatura ambiente y en el segundo vamos a tener agua que ha sido llevada al punto de ebullición y dejada reposar por 10 minutos. Al igual utilizaremos un colorante natural en estado líquido. Si estuviera en estado sólido, se tendría que diluir. También utilizaremos un cronómetro para medir el tiempo de difusión. Siguiente, por favor. Sabremos cuando la difusión ha sido completada porque al principio encontraremos una mezcla heterogénea. Esto quiere decir que podemos distinguir el colorante y el agua, como se puede ver en las primeras imágenes de ambos experimentos. Cuando la difusión ha sido completada, vamos a encontrar una mezcla homogénea. Eso quiere decir que no se puede distinguir ni el colorante ni el agua. Procedemos a responder las preguntas. ¿En cuál experimento difundirá más rápido el colorante y por qué? Las moléculas están en constante movimiento y a este movimiento se le reconoce como calor, por lo que el movimiento será proporcional a la temperatura. Por ello, en el experimento con agua caliente, el colorante difunde con mayor facilidad porque las moléculas de agua se mueven a mayor velocidad comparadas con el experimento de agua a temperatura ambiente. ¿Es posible saber la velocidad de difusión del colorante y cómo se obtendría? Es posible calcular la velocidad de difusión mediante un cronómetro, desde el instante que cae la gota del colorante en el recipiente hasta que se pueda observar que todo el agua ha tornado completamente el color azul, sabiendo así que se ha completado la difusión. Con el agua caliente ha tomado 5 minutos con 58 segundos y el de temperatura ambiente 11 minutos con 20 segundos, comprobando que el factor de mayor temperatura acelera la difusión, aunque en ambos experimentos está presente movimiento constante de moléculas. Respecto a la explicación fisiológica, esta reacción se debe a una difusión en la cual un soluto, en este caso el colorante, se mueve desde una zona de alta concentración a una de baja concentración hasta alcanzar una mezcla homogénea. Esto ocurre como resultado de un movimiento aleatorio de partículas del colorante alrededor de la solución. Y puesto que la temperatura es proporcional al movimiento de estas partículas, el colorante del beaker con agua a temperatura más alta difunde mucho más rápido que el beaker a una temperatura ambiente. Para el experimento número 2, que es la ósmosis en una membrana biológica, se necesitan materiales que son un huevo, un popote, agua con colorante y una pistolita de silicón. Al principio se debe de quebrar el cascarón del huevo sin romper la membrana del huevo y abrir un pequeño agujero en el lado opuesto de donde quitamos el cascarón, en donde se puede introducir el popote. El popote debe de estar en contacto con la clara, más no romper la yema, y debe de ser sellado herméticamente con la pistolita de silicón. En el popote agregamos agua con colorante y debe de sobresalir del huevo. Tenemos que mantener en control y debemos de sumergir el huevo en un vaso con agua. Debemos de mantener en control y en observación el huevo por 1 hora y revisar cuánto ha aumentado los milímetros cada 10 minutos. Siguiente, por favor. En la gráfica podemos observar el aumento en la hora en la que estuvo en observación. Primero observamos que a los primeros 10 minutos aumentó 5 milímetros, a los siguientes también aumentó 5 milímetros. Siguiendo observando, nos dimos cuenta de que a la media hora aumentó 7 milímetros,
Luego disminuyó la velocidad con la que aumenta y aumentó solo 6, y al final del experimento solo aumentó 4 milímetros. La explicación fisiológica de este experimento fue que fisiológicamente existe una membrana semipermeable, la cual permite el paso de todo tipo de solventes. En este caso es el agua, por lo que la ósmosis es un fenómeno que se va relacionado con las concentraciones de las soluciones, que están separadas por las membranas cuando éstas entran en contacto con el agua. Además, se produce un proceso de difusión simple al momento que el agua empieza a ingresar a través de la membrana del huevo, haciendo un cambio notorio a través del nivel por medio del colorante que se ha colocado. Y bueno, en el experimento 3, pues realizamos un proceso de ósmosis a través de una membrana sintética. El primer paso que realizamos fue colocar 2 cucharadas de azúcar en 100 mililitros de agua. A esta solución le denominamos solución saturada. Después separamos 5 mililitros de la solución saturada y le agregamos 10 mililitros de agua a esta solución y pues la llamamos solución diluida. Después de tener listas nuestras 2 soluciones, las agregamos en 2 bolsitas de celofán y a cada una le agregamos una solución. Una vez que ya tenemos las soluciones en las bolsas de celofán, las colocamos a cada una en un recipiente de 500 mililitros de agua y las dejamos por 2 horas. Después de que pues, el tiempo determinado haya pasado, retiramos las bolsitas del recipiente y medimos el volumen final de cada bolsa. Muy bien, en la explicación fisiológica se nos hacen varias preguntas para entenderla. La primera pregunta nos dice que si hay alguna diferencia entre los volúmenes inicial y final de cada uno de los experimentos. Se pudo comprobar que en la solución diluida no se presentó ningún cambio en lo absoluto en lo que fue el volumen, pero en la solución que estaba saturada se presentó una diferencia de más 5 mililitros en el volumen. Y la siguiente pregunta es la que nos hace ¿cuál de los experimentos se encontró mayor diferencia de volumen? Y podemos llegar a la conclusión que la que tuvo una mayor diferencia de volumen fue la que tiene la solución saturada. Más adelante se va a explicar esto. Explicación fisiológica. El cambio de volumen se debe a un proceso llamado ósmosis. En una solución saturada, el celofán no deja pasar las moléculas de azúcar, ya que actúa como una membrana sintética y tiende a ser impermeable al agua, pero deja pasar fácilmente las moléculas de agua debido a la concentración desigual de soluto. Las moléculas se mueven de una concentración más baja a una concentración más alta. Bueno, pasemos a hablar ahora del experimento 4, el cual tiene por nombre difusión en 2D. Y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la difusión, que es este movimiento de partículas que se rige por un gradiente electroquímico, ¿verdad? Y ocurre de mayor concentración a una menor concentración. Entonces pusimos a prueba el experimento preparando una solución de café concentrada y la vamos a vertir en diferentes solventes, ¿verdad? En primera instancia tenemos el agua. Entonces, como puedes ver en la imagen de hasta abajo, se mira a la hora que se virtió la gota, la siguiente imagen y las demás intercaladas tienen una diferencia de 4 minutos cada una. Entonces, si nos damos cuenta, pues al final se logró difundir la gota, ya que estaba bastante concentrada y tiene tendencia a irse a donde está menos concentrado. De ahí también se nos pidió poner a prueba otros factores, como ya hablamos, ¿verdad? El calor y la concentración tanto de soluto como solvente. Entonces lo pusimos a prueba en la leche, y en la leche, si se dan cuenta, pues el resultado fue bastante parecido con el agua al tiempo, pero el resultado cambió bastante cuando le aplicamos calor, en este caso en agua tibia. Si se dan cuenta al final, la solución, la solución del café, pues difundió mucho más rápido. Entonces ahorita vamos a poder explicar el porqué de esto. Bueno, para la elaboración de la gráfica utilizamos la herramienta de Excel y lo primero que hicimos fue colocar los datos que se tomaron durante el experimento en una tabla, que fueron el tiempo y el radio, y en una nueva columna calculamos el radio al cuadrado de cada dato. Luego nos dirigimos a la opción de insertar y mientras marcábamos la tabla seleccionamos una gráfica de dispersión en la cual utilizamos el eje X como tiempo y el eje Y como el radio al cuadrado. Seguidamente fuimos a los elementos del gráfico y seleccionamos colocar una línea de tendencia y esta nos va a indicar la regresión lineal que tiene nuestro gráfico. Y finalmente, ya que teníamos esta línea, fuimos a sus opciones y entre estas aplicamos dos, las cuales fueron presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor R al cuadrado. Con esta gráfica podemos ver
que la dispersión del café, a pesar de que no es lineal, es relativamente proporcional, pues ya que mientras más tiempo pasaba, más crecía el radio de la gota. La explicación fisiológica: en esta difusión de partículas de solutos se dispersan desde una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración para lograr una distribución uniforme. En este experimento, las partículas de café en agua caliente se dispersaron en el solvente de forma más rápida debido a la temperatura, y gracias a esto aumenta la energía cinética. Con el agua fría ocurre lo contrario, la tasa de difusión disminuye y tarda más tiempo en dispersarse. Y por último, el café con leche, que por presencia de partículas de grasa y proteínas afecta la tasa de difusión y forma una capa en la superficie, lo cual dificulta la dispersión. Podemos decir que la tasa de difusión es afectada de diferentes formas por los cambios de temperatura y la viscosidad y la salinidad del solvente. Gracias.